Yo leía de una manera muy espontánea y muy tranquila. A Diana Ospina Obando le encantaba leer y escribir cuando era niña. Su papá le contaba historias y vivía en los mundos imaginarios que él le creaba. Pero siento que estudiar literatura en ese sentido a mí me hizo daño. Algo que era como natural en mí se volvió como nunca voy a estar a la altura o esto va a estar muy difícil, como que se volvió un Everest gigante, algo que yo hacía de alguna manera, de manera natural. Tuvieron que pasar 3 décadas para que terminara de escribir una historia que se empezó a gestar a los 14 años, cuando su mamá murió en circunstancias que no revelaré para no dañarles su primera novela. Escribí 70 páginas y me di cuenta que esa sí era una historia que yo quería contar, un duelo, y quería contar un duelo muy específico, que es el duelo de perder a la mamá a los 14 años, que eso sí he sentido a lo largo de mi vida, que hay un abismo entre la gente que ha vivido eso y la que no lo ha vivido. Diana publicó este año Parece que Dios hubiera muerto, una historia con personajes y lugares ficcionados, pero con una íntima relación con su vida. Además de escribir, Diana es mamá de 2 mujeres de 18 y 20 años y es profesora de adolescentes en un colegio de Bogotá. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos temas sobre los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes. Pues mil gracias otra vez, Diana. Me leí tu libro por una recomendación de Salomé, que me ha recomendado otros buenos invitados y otros buenos libros, y quedé muy conmovido y sentí desde el comienzo que era muy pertinente para el Topo. Entonces, bueno, antes de entrar a tu libro, cuéntanos si quieres un poco de tus datos biográficos para los que no te conocen y vamos por ahí empezando. Pues lo primero sería contar algo que te conté antes de que empezáramos a grabar, y es que soy una súper fanática del Topo. Y es más, tenía el chiste siempre de decir que tú eras mi mejor amigo sin saber que eras mi mejor amigo, porque sentía que pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? O sea, yo escuchando tus entrevistas y demás. Y de mi vida actual, pues, o como una breve presentación, en mi caso estudié literatura, hice maestría en literatura, escribo, soy profesora desde hace ya muchos años, ya cumplí 20 años, más de 20 años auxilio de ser profesora. Y los últimos años, ya prácticamente unos 15 o 16 años, he estado sobre todo centrada en adolescentes, trabajando en un colegio. Escribo sobre cine, entonces eso me ha hecho que me gane el calificativo de crítica de cine, que no es algo que yo estuviera buscando, sino que siempre pues, he escrito sobre libros y sobre cine siempre, y al escribir sobre cine pues terminé en esto, y ahora estoy, digamos, hace unos años ya muy activa en eso. Entonces, eso es como mis ocupaciones. Aparte de eso, obviamente, pues soy mamá, tengo 2 hijas, efectivamente, ya bastante grandes. La chiquita va a cumplir 18 en pocas semanas, entonces pues no tengo hijas pequeñas, y la mayor va a cumplir 20. Y de niña, háblanos un poquito de tú cuando eras niña. ¿Cómo te recuerdas? ¿Qué tipo de niña eras? ¿Qué imágenes te llegan a la cabeza? Tengo 2 lados de mi personalidad, yo creo. Soy una persona, es decir, siempre he sido una persona más bien sociable. Tal vez en mi infancia más sociable con los adultos, o pasaba mucho tiempo entre adultos. Mis papás me tuvieron muy, muy, muy jóvenes, entonces no es como que hubieran los hijos de los amigos de mis papás que jugaran conmigo o algo así. En cierta medida crecí en un mundo de adultos, entonces siempre estaba metida grande, siempre me gustó leer muchísimo y me encantaba contar historias y escribir, y como mis papás estaban tan jóvenes y yo era un poco como un juguete, entonces funcionaba muy bien para ponerme a recitar delante de todo el mundo y hacer películas. Mi papá nos ponía a hacer películas cuando estaba pues yo chiquita, entonces yo actuaba en las películas. Pero mi papá efectivamente es una persona muy, muy creativa y creaba todo el tiempo mundos y universos para mí. Me hizo pasar muchos osos muy profundos en mi vida, porque me convencía, y yo siento que sí viví la infancia, la verdad, como en un mundo lleno de posibilidades y de imaginación, donde yo sentía que el mundo me hablaba, la naturaleza me hablaba, los muñecos me hablaban, todo me hablaba. Muy creativo, muy solo también. Porque fuiste hija única. Sí, yo tengo ahora medio hermanos, pero pues mi hermana nació cuando yo ya tenía 20 años, entonces yo sí crecí como hija única. ¿Y cómo eran tus papás? ¿Cómo describirías brevemente a tu mamá y a tu papá?
Mi papá y mi mamá tienen un rasgo en común que la gente que los conoce me lo ha repetido siempre mucho. Los dos eran súper buenos estudiantes en el colegio y en la universidad, los súper juiciosos, súper nerdos, muy críticos también. Los dos buenos lectores, amantes de la música, de la literatura. Entonces, pues eso, pues yo siento eso como una ventaja en mi caso, porque siempre tuve un acceso a una biblioteca muy grande, a música muy variada, con gustos a veces distintos. Mi papá de pronto más Rolling Stones, mi mamá de pronto más Beatles, algo así, de pronto, ¿no? Los dos en ese sentido, creativos de maneras distintas. Mi papá siempre escribió, hizo cuentos y tenía esta idea de hacer cine y de hacer películas, etcétera. Aunque pues los dos finalmente estudian derecho, hacen después la tesis juntos, los dos son abogados. Mis papás son del 54 y les tocó pues todo el hipismo y la entrada de todo ese mundo. Entonces en su cabeza yo siento además personas que eran muy liberales, con la idea de la crianza, que querían que fuera completamente distinta a la crianza que ellos habían recibido, como una crianza sin límites, sin imposiciones. Yo creo que se les iba para el otro lado, la verdad, ya mucho. Pues, o sea, como que tal vez de pronto sí es chévere tener horarios para acostarse a dormir o algo, pero no, yo hacía lo que se me da la gana. O sea, como un poco una idea de libertad y de libre pensamiento, etcétera. Y de tu relación con tu mamá de niña también, ¿cómo la describirías? ¿Cómo la recuerdas? Ahí tal vez ya se me junta con lo que viene después. Voy a hacer aquí un adelanto, pero como mi mamá muere cuando yo tengo 14 años, de alguna manera eso afecta los recuerdos anteriores, siento yo. Hay algo ahí como que se perturba o que se vuelve difuso y que desaparece. Yo siento que borré recuerdos, o sea, como que después en cosas que he hecho, en procesos, en terapias, etcétera, como que fui lentamente recuperando como recuerdos y sobre todo algo que sí siento que se truncó en un momento y fue la sensación del lazo que nos unía. Fue como una cosa así un poco brutal y yo siento que yo perdí esos recuerdos. Yo veo fotos y me acuerdo como de momentos, pero me costaba mucho trabajo. Siento que ahora ya menos recordar como la emoción que había ahí. Entonces a veces no sé dónde empieza el verdadero recuerdo, dónde empieza, dónde está la herida que borra el verdadero recuerdo y dónde llega el relato que intenta reconstruir el verdadero recuerdo. Pues es una mamá súper joven, que a mí me parece, que todo el mundo me dice que es guapísima, cuando va por mí, cuando alcanza a ir por mí a las fiestas, etcétera, piensan que es mi hermana y que no me lleva muchos años, ¿no? En la calle nos dicen adiós las hermanitas. De eso te acuerdas, esos son recuerdos que tienes de chiquita. Claro, estos son recuerdos y tengo recuerdos, por ejemplo, de viajes con ella y de la sensación de que estábamos juntas y como ese universo que compartíamos y es un recuerdo como donde alcanzo a sentir como la calidez y la conexión o la manera como me cuidaba, pero hay algo ahí súper difícil y difuso. ¿Y cuántos años te llevaba ella? ¿Cuántos años tenían cuando te tuvieron? Mamá me tuvo a los 19 para cumplir 20, muy poquitos. Yo nazco en agosto y mamá cumplía en diciembre, o sea, cumplió 20. Y bueno, ahora sí, empecemos a hablar de tu libro y cuéntanos cuál fue la intención de este libro, en qué te basaste y sí, como qué hay detrás de él y cuánto tiempo te tardó también. Había estado en talleres literarios, estando en el colegio, estaba en la casa de poesía Silva, íbamos con mi papá y tomábamos talleres de poesía y pues yo era la única colegiala y bueno, en fin. Y eso se trunca para mí en la universidad, es decir, yo siempre sigo escribiendo, pero hay algo ahí como que se trunca en mí. Siento que estudiar literatura en ese sentido a mí me hizo daño. O sea, yo leía de una manera muy espontánea y muy tranquila, me encanta lo que aprendí con la universidad y lo que me dio, pero sí me dañó, como que me llenó de inseguridades, algo que era como natural en mí, se volvió como nunca voy a estar a la altura o esto va a estar muy difícil, como que se volvió un Everest gigante, algo que yo hacía de alguna manera, de manera natural. A mí se me volvió una cosa muy compleja y seguí escribiendo y sobre todo haciendo cuentos, pero todo el tiempo con el anhelo de quiero hacer algo de largo aliento y simplemente no me sentaba a hacerlo o no había la disposición, etc. En el 2015 me tomé un año sabático del colegio para como voy a hacer la pinche novela que tengo que hacer. Y mi gran sorpresa fue que cuando me senté a escribir no salió ninguna de las que tenía anotadas. No salió ninguno de esos diagramas. Empecé a sentir que quería escribir de alguna manera sobre la muerte de mi mamá, pero no me interesaba, nunca me interesó, o sea, algo que tenía claro es que no me interesaba hacer autobiografía.
No sé ni cómo explicarlo, pero me senté a escribir con todos estos diagramas y cuadernos y apuntes y lo que salió fue casi esa primera frase del segundo capítulo que dice: mi mamá murió un miércoles. Casi que fue eso lo que salió. No fue un ejercicio tan racional como lo estaba haciendo, sino que dije, quiero hablar de esto, y era algo de lo que sinceramente no había hablado nunca. ¿Con nadie? O sea, con otras personas sí. Yo he hecho a lo largo de mi vida como un trabajo como de, bueno, de esto voy a hablarlo, pero no escribirlo, ni siquiera mucho en mis cuadernos. Tal vez ahí hago una aclaración también importante, y es que la muerte de mi mamá estuvo antecedida por otras muertes y vinieron después otras muertes que fueron muy seguidas. Y a mí algo ahí como que se me partió, me parece a mí, y como que no quería, o me negué, o no lo hice nunca racional, escribir desde esa situación del dolor. De pronto, como que no. Yo he oído muchas veces, estudiando literatura y enseñando literatura, que la gente piensa, es que si uno sufre mucho, como que esta idea de que los artistas entre más sufren mejor, ¿no? Qué bueno que tuvo una vida tan dura, eso le da mucho material para escribir. Y casi siempre en clase yo digo, si eso fuera cierto, viviríamos en un país de artistas y de autores. Entonces hay gente que trasciende eso muy rápido y logra transformar ese dolor en obras, pero más bien a veces el dolor lo que hace es dejarlo a uno como paralizado. No necesariamente es tan fácil trascender ese dolor. Es dificilísimo. Ese es el trabajo de la vida. Exacto. Pero yo como que ni me había detenido en eso. Y cuando empecé a escribir y vi que salía esto y empecé a crear este universo como en tercera persona, y tenía muchos más personajes y todo, escribí 70 páginas y me di cuenta que esa sí era una historia que yo quería contar, un duelo, y quería contar un duelo muy específico, que es el duelo de perder a la mamá a los 14 años, que eso sí he sentido a lo largo de mi vida, que hay un abismo entre la gente que ha vivido eso y la que no lo ha vivido. Y lo digo siendo profesora de adolescentes y habiendo tenido el privilegio de acompañar a alumnos que han perdido a sus papás. ¿Por qué? ¿Ahí qué dirías que es la diferencia? Y si esa era otra pregunta, como cómo maduraste, si más rápido, que supongo que sí, o cómo distinto al resto debido a ese duelo. Pues de alguna manera uno sería quizás un lugar común decir que uno madura más rápido. Creo que depende de la gente. Yo creo que hay gente a la que la muerte lo que hace es que le dispara una puerta que es de pronto de descontrol, por ejemplo. Depende cómo te golpee. A mí lo que me parece fuerte de la llegada de la muerte en la adolescencia es que en la adolescencia uno está en una etapa en que se siente inmortal. De verdad que todo está ahí menos el escenario de la muerte, ¿sí? Se están abriendo las puertas del erotismo, se están abriendo las puertas del amor, la vida todas las puertas parecen abiertas, todo parece posible. Y la llegada de la muerte es la llegada de la conciencia de la finitud, pues de lo que lo cambia todo, es decir, de lo que no se puede transformar, de lo que no tiene segundo chance, de la llegada de lo definitivo en una edad en la que uno para nada se ha definido. En mi caso particular, yo siento que sí me dio de un sentido como una pesadez, como un pum, como una sensación de marginalización, o sea, como que he escindida un poco de los demás inmediatamente, o sea, como hay algo que yo vivo o que yo estoy viviendo, o que tú no estás viviendo, por un lado, y como de gravedad en el sentido como de las cosas son mucho más densas y más profundas, y la muerte, o sea, como una conciencia de la muerte y de la finitud que me parece que no es como tan propia de la adolescencia. A mí me trajo eso, pero también me trajo pues mucha confusión, obviamente, y mucha dificultad para entender muchas cosas que me estaban pasando, y también por eso creo que termino escribiendo sobre ese tema tantísimos años después. O sea, de verdad, tuvo que pasarme media vida encima y ser mamá y pasar unas etapas ahí particulares, ser una mamá sin mamá, que es otro momento en donde yo sentí, o sea, como que el vacío que dejó mi madre se fue haciendo evidente de distintas maneras a través de los años. Y perdón, hago aquí un adelanto, que creo que eso está en el tercer epígrafe que escogí para el libro, perdón, en el segundo, en el de Anne Sexton, y donde dice, ya lo sé, yo también he pasado por eso, yo también tuve 40 años y una madre muerta a la que todavía necesitaba. De pronto la gente puede pensar, bueno, esto pasó a los 14 años, ahora tienes, no sé, 24, 34, 44, pues ya has vivido más tiempo sin mamá que con mamá, ya pasó, pero como es una figura tan tutelar, o sea, yo a veces no sé qué extraño, si extraño a mi mamá o la idea de una mamá.
pero lo vuelvo y repito, no me interesa contarlo desde mi propia vida, me parece que ahí tengo que dejar entrar la ficción y personajes que se parecen y no se parecen, que la narradora es un poco un alter ego, sí, pero tampoco soy yo porque tiene una vida que es distinta, pero donde yo conecto profundamente como en las reflexiones que ella hace, que es finalmente una narradora ya adulta que decide recordar lo que vivió en la adolescencia, porque el adolescente imposible que hubiera entendido todas las cosas que entiende la narradora. Tal cual. Y ahí, si quieres, le damos en la página 13 el final del primer capítulo. Hablar. Ya ni sabía cómo se hacía eso. Era una incapacidad que se había acentuado con la muerte de mi mamá. ¿Cuándo y cómo se había instaurado en mí el silencio? Sentada frente al mar no tenía las respuestas y seguramente no me hacía las preguntas correctas porque tenía 14 años, mucha rabia y mucho dolor. Hacía 2 meses que mi mamá había muerto. ¿De verdad eran 2? ¿Había contado bien? Ahora que los años se apilan uno tras otros, ahora que he vivido más sin ella que a su lado, lo que me parece increíble es cómo el tiempo cambió su curso tras su muerte y todo se volvió relativo. Unos momentos se alargaron, otros se aceleraron, y partes mías y de mi pasado se disolvieron para siempre, irrecuperables, en la nada. 2 meses, o casi 2 meses, parecía mucho y poco a la vez. Aún me costaba entender que ella estaba muerta y lo que eso significaba. Me sigue costando entenderlo hoy, que su rostro se desdibuja y poco o nada recuerdo sus gestos y expresiones. Ahora que su olor se ha extraviado en el abismo de la memoria y que sé que no sería capaz de reconocer su voz entre muchas. Incluso ahora no termino por acostumbrarme a la idea de que nunca la volveré a ver. Pues mil gracias. Y ahí, pues entremos un poco en la escena de ese momento, que también, pues si quieres decir que es ficción y que no está bien, pero más describir que si dónde estabas, qué estaba pasando ahí con tu papá. Efectivamente, esta escena, bueno, es ficción. Este es el arranque del libro. La narradora está con su papá en el Tayrona, que me parece un sitio completamente pues mágico en Colombia. Este Tayrona del libro es el Tayrona de los 90s, muy salvaje, donde uno acampaba pues de verdad en cualquier lugar. Y cuando estaba pensando que quería que la narradora y el papá hicieran un viaje, que en la vida real no lo hice, me parecía que un viaje, salir de lo cotidiano, salir de los lugares conocidos, iba a ser catártico para los dos personajes. Aquí se ve un poco el juego de esta narradora, que es la que me permite dar claridad sobre lo que le está pasando al adolescente, que si lo contara solo desde el adolescente, aunque trato de quedarme mucho en la mirada adolescente, pues tengo esta trampita de decir, de hacer estos adelantos, ¿no? Ignoro que voy a necesitar fuerza para escribir esto, ignoro ya lo que va a ser la muerte a través del tiempo. La muerte es algo que uno va dándose cuenta lentamente en su vida, el impacto que eso tiene, ¿no? Perder la voz de esa persona, perder la presencialidad, los olores, el olor que se disuelve, bueno, pero eso lo da el tiempo. Para ir dándole algunas pistas más a los oyentes y a quienes vayan a leer el libro, en la página 42 pues es la escena de cuando te dan la noticia de su muerte. No sé qué quieras decirnos de lo que le estaba pasando a ella en la vida real y en el libro, y si están unidas pues las dos de una vez. Bueno, el primer capítulo es esta entrada en el Tayrona que está llena como de suspensos y de vacíos porque uno no sabe por qué están ahí. El lector ya sabe que la narradora no había podido llorar, pero pues no sabe por qué. Y ya adelanté algo que me parece es clave en ese primer capítulo, que es que se han ido las palabras, que hay como una imposibilidad de hablar. O sea, la muerte está ligada como a un mutismo. Mi mamá murió un miércoles y simplemente digo, el día anterior por la tarde nos dijimos adiós sin saber que era la última vez que lo hacíamos, y arranco con esto. Y algo que queda claro me parece a mí con esta frase es que no es una muerte esperada, no es como otro tipo de duelo, no menos duro y no menos terrible, que es el de acompañar a un ser querido a una enfermedad o una muerte que se enuncia pronta en el horizonte. Es una muerte que llega de una manera abrupta. Y hay este
elemento como de lo abrupto. Y así quería retratarlo precisamente en este momento en que le van a dar la noticia, es decir, es algo que no se está esperando, para lo que uno está preparado. Sin embargo, hay un ambiente enrarecido en esa casa y hay algo ahí que está extraño y demás. En la vida real, eso también era el caso para mí, había un ambiente enrarecido, mucho menos claro de lo que logro o espero retratar en el libro. Lo que intenté en la novela era tratar de mostrar ese ambiente enrarecido. Ahora, ¿qué es lo enrarecido? Y se siente que la madre algo le está pasando, pero ¿qué es exactamente? ¿Es una depresión? Ni idea. ¿Es un ataque de ansiedad? ¿Es una fase maníaca? Y me cuidé mucho de unir, y en ese sentido no fui necesariamente fiel, por eso fiel a la realidad para nada, sino traté como de crear un personaje donde se abrieran estas múltiples posibilidades y acercarme a un tema que efectivamente pues me interesa muchísimo, que es el de la salud mental y de cómo llega a tergiversar las cotidianidades de maneras muy sutiles. Y ahí si quieres leamos en la página 42, desde Tampoco me alertó, esta escena, pues que es la noticia, que es muy bien lograda, pero también muy fuerte y muy tensionante. Tampoco me alertó más tarde encontrar los frascos de las famosas pastillas en el baño. En la mañana de ese fatídico miércoles escuché el teléfono sonar, pero no me paré a contestar. La empleada ya debe estar, pensé, y me di la vuelta, dispuesta a seguir durmiendo, aprovechando las vacaciones escolares que apenas comenzaban. Más tarde sonó el timbre de la puerta y oí voces. ¿Quién y por qué? Por un instante me atravesó el temor irracional de que la empleada estuviera tramando algo. ¿Y si me van a secuestrar?, pensé, y se me vinieron a la cabeza los titulares de noticieros y prensa, los relatos terribles que escuchaba a ratos en ciertas reuniones o que compartían en murmullos algunos compañeros del colegio. Miré rápidamente a la puerta para cerciorarme de que estaba bien cerrada. Estaba segura de que no había escuchado el citófono. Tenía que ser alguien conocido, si no, la portera que vivía en el edificio no lo habría dejado llegar hasta la puerta del apartamento sin avisar. Pero ¿quién podía ser a esta hora y entre semana? Entonces creí que podía ser mi mamá, que estaba de regreso y había olvidado las llaves, y esa suposición me dio la fuerza para pararme de la cama. Apenas puse el pie en el piso, sentí una punzada de dolor en el pecho. Golpearon a mi puerta. Quien fuera ya estaba dentro y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Voy, alcancé a decir mientras me ponía un saco que me cubriera un poco. Abrí. Ahí estaba mi tía, con los ojos llenos de lágrimas, cargando a mi primo. Me bastó verla para tener la terrible certeza de lo que había ocurrido, como si de alguna misteriosa manera lo supiera, quizás siempre lo supe. Bien, mil y mil gracias. Y pues no sé si esta escena sea ahí sí pues un recuerdo, porque es pues muy real, se siente mucho, sí, como que me parece difícil. No, en la vida real no me pasó así, yo estaba con mis abuelos, o sea, fue otra cosa. O sea, creo que si me dices a nivel de sensación, creo que ahí se recoge una sensación de ese momento y para el lector, para el que no lo ha vivido, de pronto se hace visible y potente y con esa fuerza, que en la vida real todo es más difuso y confuso, o sea, como que sí, pues entonces uno está de pronto con más gente, está con mis abuelos, o sea, se vive de otra manera. Pues a mí me pareció clave añadir ese personaje de la tía como lo creé, porque también me interesaba crear un mundo de mujeres. Es que es otro tema ahí que me interesaba explorar, un mundo de mujeres y que eso fuera mucho más visible, y meter ese bebé me parecía importante porque sí, está con ese bebé que ni entiende lo que está pasando frente al otro. Es raro porque yo lo leo y es como si fuera algo que me hubiera podido pasar, o sea, te lo juro. El recuerdo, o sea, esto ya se volvió como algo, yo lo veo en mi mente y es como, wow, pero es creado. Y hablemos de otro tema que es Dios y el título, que es Parece que Dios hubiera muerto. Si quieres, leamos una parte primero y luego después hablamos de Dios como de Dios. En la página 62, desde ahí estaba el café. Y ahí si quieres dar un poquito de contexto también.
este es el pedazo en el que pues es la funeraria, que es algo, es decir, siento que los seres humanos necesitamos rituales y los rituales son importantes y fundamentales y decisivos y son maneras en que se marcan ciclos de la vida. Todo eso está muy bien y lo entiendo, y pues la funeraria es como la manera que tenemos de este ciclo de muerte, pero hay algo ahí que me perturba a mí desde siempre y desde estas tempranas edades, de ese ritual, no sé, siento algo un poco complicado, es algo que me sigue pareciendo un poco complicado, hay entierros que me han parecido en ese sentido más afortunados que otros. Por lo menos la adolescente, la narradora, y como yo lo vi en ese momento, lo vi supremamente extraño, porque era como ser la protagonista de una obra, porque como lo digo en algún momento, porque sentía mucho las miradas puestas en mí, porque es, guay, la que está llevando aquí un estandarte de dolor. Estaban otros, ¿no? Mi abuela, mis abuelos que estaban vivos, etc. Pero pues en mí había un foco grande, entonces uno está como protagonizando una obra y se siente que hay como una expectativa, que lo hablo muchas veces ahí, que es esa expectativa frente al duelo, ¿no? Se te nota, no se te nota, si lloras, no lloras, y pues además está teniendo pues esta imagen que sí me parece muy fuerte, no ha dejado de parecerme fuerte en ninguno de los entierros en los que he estado, es cuando se ve el ataúd, cuando lo levantan y uno ve el esfuerzo que toca hacer, que generalmente son los hombres además los que lo cargan, porque pues es esta cosa de fuerza física, pues toma todo el peso, o sea, se sabe que hay un cuerpo ahí, ¿no? Esa sensación de la corporeidad, pero inmóvil, y es una cosa ahí, bueno, pues sí, me parece muy impresionante. Y aquí está el momento en que ya ve ese ataúd, entonces arranco, por eso ahí está hablando al ataúd, ahí estaba, café enorme y con flores encima. Las que le gustaban a tu mamá, me dijo alguien. No contesté nada, no solo porque ignoraba qué flores prefería, sino además porque la utilización del pasado en referencia a ella me dejó sin aliento. ¿Ya no le gustan? ¿Debía empezar a conjugar así el verbo? ¿Ya no está? ¿Estaba? ¿Me llamaba? ¿Me preguntaba? ¿Me miraba? Y el más doloroso de todos, me quería. Entonces supe, no sé cómo, pero lo supe, que si antes había conocido el silencio, ahora empezaba uno más hondo y profundo. Sentía como si todo se hubiera detenido, pausado, como deben sentirse los instantes previos a que sobrevenga el sonido aterrador que acompaña una catástrofe. Solo que en este caso, la catástrofe ya había sucedido. Meses atrás, había tomado al azar un libro de la biblioteca de mis papás con el sugestivo título 4 años a bordo de mí mismo. Mientras lo hojeaba, desprevenida, una frase captó mi atención. La leí varias veces y la copié con esmero en el cuaderno de donde escribía sin parar. Ahí, frente al ataúd que contenía el cuerpo de mi mamá, volvió a mí con nitidez. La repetí como un mantra, como una oración. El silencio es tan grande que parece que Dios hubiera muerto. Semanas después, frente al mar imponente del Tayrona, volvería a pensar en ella. Y ahí desarrollemos un poquito esa idea de Dios y si Dios muere y tu idea de Dios, tu relación con Él. Estábamos precisamente, ya que mencionaste a Salomé, que Salomé es mi editora, pensando en el título de la novela. Nada nos convenía, yo había puesto un título que era realmente la última frase del libro, Mañana regresamos. El día que entregué mi manuscrito, la persona que me recibió mi manuscrito, otro editor, lo vio y dijo, ay, esto suena que el título es la última frase del libro, que es una cosa típica. Y me lo dijo y sentí como que oso, la obviedad. Y nos preguntábamos cuál sería el título. Y justamente un día, pues yo estaba pensando en el libro y en ese tema como del silencio tan recurrente, y me acordé de haber leído 4 años a bordo de mí mismo y cómo esa frase me había impactado profundamente y la había anotado en un cuaderno, y es una frase que se me quedó grabada y que recordaba en varios momentos de mi vida, sobre todo en un momento durante un viaje que estaba en un parque natural donde había un silencio de verdad impresionante, y pensaba, guay, esto es de lo que hablaba Salamea, esta sensación de que no parece que hubiera ningún otro ser vivo y nadie como cuidándome ni nada, como que Dios no estuviera. Y de pronto ahí fue como que dije, esta es la que estaba faltando, es esa frase de Salamea, pero entonces la frase es más larga, ¿no?
La frase tiene esta de el silencio es tan grande que parece que Dios hubiera muerto, y ahí fue que caí en cuenta, o sea, fue el proceso de escritura fue así, que la frase tenía ese momento de parece que Dios hubiera muerto, y para mí fue lo tiene todo. La muerte de la madre va a parecer la muerte de Dios. Esa muerte de la madre es como si Dios se hubiera muerto. No es que Dios esté muerto, es que da esa sensación, y es que da esa sensación de orfandad terrible que uno puede sentir si ya no hay nada que me cuida y que me protege, que es como esta idea de Dios. ¿Y tu relación con Dios cómo es en tu vida en general? O sea, yo sí creo que hay algo superior, sí creo como en una fuerza, algo que pues yo creo que algunas personas lo resuelven como Dios. No me siento atada a ninguna religión en particular, o sea, con la católica, pues que fue con la que crecí tarde, porque como yo era hija de hippies, a mí ni me bautizaron ni nada. Y tengo muchos problemas con las certezas totales. Cada vez que he incursionado en otros sitios, estuve en un retiro por allá budista en un momento en India, muy intenso y todo, y la verdad, cuando estuve a las 2 de la mañana con un monje budista con el que llevaba 3 días, para arriba y para abajo, y me encontré delante de las reliquias de los monjes budistas cantando Maitreya, Maitreya, vuelve a la tierra, etcétera, durante 4 horas subí y baja, me sentí francamente en una novena. O sea, dije, pero ¿cuál es finalmente la diferencia? Si ya se vuelve esto. Entonces tengo problema como con esas reglas de no, es que para estar cerca a Dios toca hacer esto otro, toca hacer esto más allá. Siento que es algo más personal, más íntimo, más propio. A mí hay una frase que me encanta que es justamente eso y que es no tienes que hacer nada, hay muchas cosas que harás, pero nada a lo que estés obligado. Dios no quiere nada, no necesita nada, no exige nada, ni ordena nada. Eso me dice mucho. A mí también pues me resuena completamente eso en mi relación con él, y así la he sentido. Cuéntame de tu trabajo como profesora de adolescentes, en esa edad que fue tan determinante para ti. ¿Cómo es eso? ¿Qué crees que es pues, lo más importante para los adolescentes en este momento del mundo, pues de la vida? ¿Qué está pasando con ellos? ¿A qué debemos ponerle atención? A veces tal vez de niño no tiene las intuiciones, o sea, o muchas cosas, yo a veces me encuentro como que esto era lo que yo quería de niña, y finalmente como que uno a veces termina cumpliendo los deseos de ese niño que fue, sino que se le olvida. Y en algún momento, siendo profesora, tuve ese flashback de estar sentada con mis muñecos ahí sentados y yo siendo profesora, y dije, ay, el juego que hacía ahora lo hago en la vida real, qué cosa como tan rara. Llegué ahí como por cosas de la vida. Me volví profesora en el colegio donde yo había estudiado. Entonces sí, los primeros años fue como que yo no podía diferenciar mis recuerdos de los recuerdos. Si estoy por este pasillo donde me pasó esto, me llegaban una cantidad de recuerdos, pero eso se fue calmando con el tiempo y sustituyendo. Entonces, por un lado, siento que sané cosas de mi adolescencia al regresar a ese espacio muy profundamente. Y la otra es que regresé con la idea, que uno lo logre es otra cosa, de voy a dictar la clase que yo hubiera querido tener, que uno lo logre es otra cosa. He ido mutando la manera de enseñar porque el público que tengo ha mutado. Y eso sí lo he podido ver a través del tiempo. ¿Y qué ves en los adolescentes hoy en día? Como yo tengo esa atracción por pararme en lados donde no he estado parada, pues enseñarle a adolescentes es muéstrame tu mundo. Entonces siento que tengo que estar ahí como conectada con una manera de ver el mundo y evitar caer como en el discurso fácil de juzgarlos. Si tú me preguntas cómo son los adolescentes ahora, yo diría como siempre han sido. Está el apático, está el que está desconectado, el que está en otro momento, está el enamorado que tiene otro espacio que pensar, está el que quiere darte gusto, está el que te va a salir con un discurso súper reaccionario porque va a querer que toda la clase se escandalice, o con el discurso más liberal porque va a querer que otros se escandalicen. Hay de todo, como siempre ha habido. Ahora como si antes fuéramos todos súper cultos y lectores, no, o sea, como siempre. Y con variables, obviamente, con peligros distintos, con cosas que se potencian por las redes sociales, pero hay de todo. Y lo mejor de ser profesor de adolescentes es que le viven poniendo uno el ego en su sitio, porque es muy difícil sentirse uno wow frente a adolescentes, porque siempre hay alguien que se aburre, que le importa 5 lo que estás diciendo. Y a mí me parece finalmente chévere, es como, ay, pues sí, no es tan importante. Y para ir cerrando, cuéntame de tu relación con tus hijas, de tu rol como madre, a qué le tienes miedo como mamá, cuál es el mayor desafío ahí, de que te cuidas, de no repetir, y qué es lo que más te gozas también como mamá.
Pues tener hijos para mí sí fue como, puedo sobrevivir cualquier cosa menos la muerte de mis hijas, esa sí no la quiero, que les pase algo a ellas, o sea, de chiquitas cuando íbamos pues en algún sitio y sentía yo una sensación de peligro, es esa sensación de que por favor no les pase nada a ellas, y eso sí me ha parecido animal, brutal, impresionante. Y hay una frase del libro que cuando yo la escribí pues la escribí pensando en eso, que cuando uno ha perdido seres queridos de maneras abruptas o tremendas, y varios, pues hay un temor ahí que se acrecienta de precisamente que algo pase, que de pronto otros lo tendrán más diluido, pero que en mi caso sí, y eso produce que uno crea erróneamente que controla ciertas cosas o que quiera controlar ciertas cosas. Entonces me cuido mucho de ser controladora, que siento que es algo, o sea, lo hago de otras maneras. Como en alguno de esos cursos que hice, me acuerdo que alguien preguntó que cómo podía ser buen papá y el que guiaba el taller le decía, mire, lo primero es haga terapia, trabaje, se enfrente a sus miedos. Lo segundo es ahorre mucha plata. Ay, ¿por qué? Para pagar la terapia que van a necesitar sus hijos, porque se los va a acabar en algún momento. Y efectivamente, pues sé que eso pasa y ahí pues he ajustado los golpes que he tenido que ajustar, pero también pues hemos tenido esa puerta como para hablar de ese tipo de cosas, para darse cuenta de lo que está o lo que no está. Así como veo crecer a mis alumnos, ver crecer a alguien es un privilegio enorme, y eso es lo mejor de ser profesor de adolescentes, porque ellos no lo saben, yo se los digo mucho, yo les digo, ustedes la vida no los ha pateado todavía y tienen todos los sueños vivos. Entonces tú estás con gente, así estén desconectados, que algo les brilla, que sienten que algo va a pasar y que el mundo como que todavía se va a doblegar a sus deseos. Y yo deseo, o sea, pues trato o les hablo de eso, pues ojalá, deseo que así sea para muchos. Lo digo en el libro, con mi mamá yo siento que lo que se truncó y lo que nos roba la muerte, que es terrible, es tener esos como posibilidades de reencuentro en otros momentos de la vida. Qué bueno tener hijos para dejarlos después crecer y ser libres e irse lejos de uno. ¿Y cómo te has sentido con el libro ya publicado, Volando Solo? ¿Cómo has sentido, si has sentido a tu mamá distinta, tu imagen de ella, tu relación con ella? Sí, pues mi mamá está en mí de mil maneras. Yo siento y espero, ya pensando en terrenos metafísicos, que ella no esté por aquí. De verdad lo deseo profundamente, o sea, que haya trascendido y esté donde deba estar, pero obviamente está de otras maneras en mí, en lo que fue y en lo que no fue, como lo digo en la dedicatoria, porque el vacío también ha hecho que yo sea quien soy. Siento que escribir el libro sí fue como terminar de conversar con ella, de alguna manera, para mí. Como, ahora sí te estoy contando lo que no te había contado a ti, a mi papá, a los demás, al mundo, al que sea. Entonces, para mí el ejercicio catártico sí fue la escritura, fue tremendo. Bajé a lugares donde a veces no fue tan chévere. Me sentí otra vez de 14 años a veces, como que fue al fin escribir lo que nunca había escrito en esos cuadernos que he llenado toda mi vida porque me dedicaba más a los vericuetos del amor o de otro tipo de cosas. Y para mí ese fue. Y ahora que se fue solo, cuento aquí algo muy personal. En diciembre, antes de que se publicara, ya sabía que se iba a publicar, se lo leí en voz alta a mis hijas como les leía los cuentos cuando eran niños. En esa lectura y sí, lloramos mucho todas. Pero por ejemplo logré leerlo, ellas lloraban mucho, pero yo logré leerlo sin llorar. Y fue darle eso a mis hijas también, porque pienso que para ellas conectaron con muchas cosas mías, con cosas muy profundas, etcétera, cosas que hemos hablado de otras maneras. Y era también un regalo que yo les quería dar, que para que uno pueda crecer tiene que saber mirar para atrás y entender un poco también qué pasó y quién fue ese que después se convirtió en el papá de uno. Y siento que ya no es mi historia, como lo que yo escribí, no porque sea realidad o no, sino como pues ya se volverá lo que cada lector quiera. Ha sido bonito sentir que para alguna gente ha sido sanador, y si algo de lo que fue sanador para mí puede replicarse en otros, pues, ¿qué te puedo decir? Sí. Oye, pues te agradezco mucho, Diana, por haberlo escrito. Me alegra que lo sientas así ahora. No, que ojalá lo lean. Mil y mil gracias. No, gracias a ti. Logré pasar invicta. El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí. Este guión fue editado por Camila Preciado y María Antonia Ruiz. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque la ilustradora.
En el próximo episodio... Y Pablo Escobar, y ahí empecé a recoger información para enviar al periódico. Pero algún día dije, bueno, pero este tipo da para un libro y seguramente van a hacer mucho, yo voy a empezar a hacer el mío, y empecé a guardar información. Y también como llevando la oscuridad a la luz, ¿no? Porque este es un país con un destino trágico. Hablaremos con Luis Cañón, un periodista de vieja data que después de investigar durante años sobre Pablo Escobar, el proceso 8000 y muchos otros temas judiciales y políticos, encontró ahora otro camino. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad. Algunos de nuestros oyentes más fieles y generosos son Augusto Enero, Sergio Covaleda, Diego Alonso, Brenda González, Melba Soto, Emerson Erazo, Luis Enrique Villegas, Sebastián Liflander, Juan Camilo Sarruc, Sebastián Molano, Marcela Pérez, María Juliana Pita y Ana Gamboa. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escucharnos.